La antigua Roma, una de las grandes superpotencias de la historia, cuyo influyente legado sigue marcando nuestras vidas. Durante cerca de un milenio, los romanos dominaron el mundo conocido. Su extraordinario imperio presagió una era de prosperidad y estabilidad sin precedentes. Pero también se impuso a través de la violencia y la opresión. El ascenso de Roma a la gloria no fue inevitable. Su épica historia a menudo se decidió en momentos críticos muy determinados. A lo largo de esta serie voy a explorar 8 días clave que, en mi opinión, ayudan a explicar el éxito extraordinario de Roma. Para comprender el significado absoluto de estos 8 días, voy a recorrer todo el mundo romano. Tengo la increíble suerte de poder acceder a este yacimiento arqueológico para estudiar sus asombrosos hallazgos. Según las recientes e innovadoras investigaciones realizadas con programas informáticos de la NASA, el obelisco proyecta esta sombra en días muy señalados del año. E indagar en las complejidades de lo que suponía ser romano. Este es el día del año 32 a.C. en el que un joven y ambicioso senador llamado Octaviano, tras haber mandado robar el testamento de su máximo rival, Marco Antonio, lee su escandaloso contenido ante el Senado. Yo, Marco Antonio, declaro que mi última voluntad es ser enterrado junto a mi único amor verdadero, Cleopatra, en la bella ciudad de Alejandría. Opino que fue un momento clave en la historia de Roma, el día en que Octaviano dio ese paso definitivo y demoledor contra Marco Antonio en la lucha entre ambos por el dominio de una superpotencia. Su victoria final le sirvió para ser aclamado como Augusto, el nombre con el que gobernaría Roma como su primer emperador. 8 días que marcaron la historia de Roma. El triunfo de Augusto. Unos 250 kilómetros al sureste de Roma, en las laderas del monte Vesubio, se encuentra el yacimiento de una extraordinaria villa romana. Ha permanecido enterrada más de 1500 años y, sin embargo, todavía no se han descubierto todos sus secretos. Tengo la increíble suerte de poder acceder a este yacimiento arqueológico, porque nos ofrece una visión única de Roma en la cúspide de su poder imperial. La magnificencia de esta villa indica su altísima categoría, con sus lujosos salones de recepción que se recrean en los frutos de un imperio en expansión. Este lugar maravilloso refleja una época de paz y prosperidad sin precedentes, el legado de un líder excepcional. Todo esto es espectacular. Pero en realidad existe otra razón para que sea tan emocionante estar en este yacimiento. Aún queda mucho por excavar aquí y algunos arqueólogos piensan que aquí debajo está enterrada otra villa romana que perteneció al primer e indiscutible gran emperador Augusto, de quien sabemos que murió en algún lugar cerca de aquí, en una casa espléndida, en el año 14 después de Cristo. Excavando la ceniza volcánica depositada tras la erupción del monte Vesubio, los arqueólogos están cada vez más cerca de obtener pruebas tangibles de la época de un hombre que realmente cambió el mundo. Si todo esto me resulta tan fascinante es porque considero que Augusto está entre las figuras más importantes de la historia. Fue el hombre que puso fin a 450 años de República Romana para establecer una dictadura, un sistema imperial que duró cerca de 1500 años. Un día del año 32 a.C., Augusto, el más brillante y taimado de los políticos, dio un golpe maestro al robar el testamento de Marco Antonio y leer su contenido ante un senado escandalizado. Con esta maniobra logró por fin convencer a Roma de la deslealtad de Marco Antonio, lo que supuso la aniquilación de su último rival de peso. De ser una ciudad-estado italiana, Roma había pasado a ser una superpotencia mediterránea. Era una república que gobernaba un senado elegido por votación.
Pero el éxito de la República en el campo de batalla había producido una nueva generación de poderosos generales, entre los cuales destacaba Julio César. César aceptaba la República, pero aunque el pueblo le adoraba, la élite poderosa de Roma no veía otra cosa que el ascenso de un tirano. Así pues, en los idus de marzo, un grupo de senadores conspiradores dirigidos por Bruto y Casio asesinaron a Julio César a puñaladas. El asesinato de Julio César, cometido justo aquí, no resolvió nada. Volver a la edad de oro de la República era imposible. Pero para evitar que cundiera la anarquía y la violencia, se declaró una tensa tregua entre ambas facciones. De un lado, los asesinos de César y del otro, sus seguidores. En ese delicado equilibrio de poder, irrumpe un enigmático forastero de 18 años, un sobrino nieto de César, Augusto. O como todavía se llamaba entonces, Octaviano. Julio César había visto algo en aquel joven nervioso y difícil, quien junto con su buen amigo Agripa estaba cursando estudios en Iliria, la actual Albania. Nada más enterarse del asesinato de su tío abuelo, Octaviano regresó a Italia. A su llegada recibió noticias inesperadas y sin duda impactantes. César, su tío abuelo, no tenía hijos legítimos y había declarado a Octaviano su heredero, dejándole 3/4 partes de su inmensa fortuna. Aquello significaba un cambio radical en su vida. Con la riqueza y el nombre de César ya podía ocupar un lugar destacado en la política romana. Pero reclamar su fortuna no iba a ser fácil. En su camino se interponía Marco Antonio, un general carismático y brillante, y también un hombre de excesos. Al ser una de las personas de confianza de Julio César, se le había confiado la fortuna legada a Octaviano para que estuviera en buenas manos. Recién llegado a Roma, Octaviano era un don nadie en la esfera política, así que lo primero era conocer al gran general Antonio para solicitar su herencia. Hazle pasar y me libraré de él lo más rápido posible. Adelante. ¿Qué puedo hacer por ti, joven? Recientemente he sabido que Julio César confió una gran suma de dinero, así como títulos, a un amigo de confianza, vos, Marco Antonio, para guardarlo hasta que yo alcanzara la edad adecuada para recibirlos. Entonces vuelve cuando seas mayor. Ya tengo 18 años y estoy preparado para asumir las obligaciones dispuestas en el testamento de César. Doy fe de mi madurez y mis amigos podrán atestiguarla. Es evidente que estás mal de la cabeza y que careces de buen juicio y de amistades decentes, o no querrías asumir la carga aplastante de la herencia de César. Por favor, entended que aunque hago esta solicitud con respeto, no es un ruego infantil. Tal vez debería inclinarme sobre la mesa y rendirme a ti. No, mi intención es entablar amistad con vos. Vete. ¡Sal de aquí! ¡Ya! Los que no tomaron en serio a Octaviano habrían hecho bien en tener en cuenta que César había visto algo en él, una agudeza excepcional, una astucia implacable. Y Roma no tardaría en saber cómo había acertado. Le tendí la mano en señal de amistad. Nunca más. Está loco. Nadie me había dicho que está mal de la cabeza. El joven Octaviano sabía que para obligar a Marco Antonio a entregarle la herencia de César, necesitaba aliados. Hombres que estuvieran dentro y supieran bien cómo funcionaba la política de Roma. Así que se acercó a Marco Tulio Cicerón, un respetado hombre de Estado, el orador público más reputado de Roma, y para su conveniencia, destacado detractor de Marco Antonio. Un acuerdo entre estos hombres sería ventajoso para ambos.
ya que a Cicerón le proporcionaría la munición que necesitaba para impedir que Marco Antonio se hiciera con el poder absoluto. Le dije que quería que hiciera lo que pone en el testamento de César. Mencioné claramente que César confiaba en él y quería que yo recibiera el dinero, pero... Para, por favor. Tu parloteo incesante me da dolor de cabeza. Siéntate conmigo. No quiero estar por encima de Marco Antonio. No es mi intención. Solo quiero lo que es mío, mi dinero. Basta. Basta. ¿Qué sabes de mí? Todo el mundo habla maravillas de vos, del poder de vuestros discursos. No puedo volver a hablar con Antonio, necesito que intervenga el Senado. Octaviano, aunque tuvieras la suerte de que te permitieran dirigirte al Senado, estropearías cualquier posibilidad de recibir un solo denario. Cuando uno está hablando al Senado, no puede consultar notitas. Cicerón hablará en tu nombre. Pero una vez que haya convencido al Senado de que obligue a Marco Antonio a darte tu dinero y tus títulos, debes asegurarme que no te olvidarás de Cicerón. Roma aún llora la muerte de Julio César. No estará prevenida ni te verá venir. Pareces tan dulce e inocente. El hábil Cicerón, experto en el uso de las palabras, se puso a trabajar en favor del joven Octaviano. Aquí, en la Universidad de Oxford, se conservan copias de sus discursos al Senado. Los ataques de Cicerón a Marco Antonio vienen estudiándose desde hace 2000 años como verdaderas obras maestras del asesinato político. Y aquí habla de una vez que Antonio se emborrachó tanto en una boda que al día siguiente estaba enfermo. En la antigüedad, y en la antigua Roma en particular, tener éxito en política dependía en gran medida de las habilidades que uno tuviera para hablar, para convencer, para explicar las políticas y persuadir al pueblo, al Senado o a los diversos grupos políticos de que hicieran lo que uno quería que hicieran. ¿Cuáles eran las intenciones de Cicerón? ¿Qué esperaba sacar de todo esto? Lo que quiere Cicerón, básicamente, es neutralizar a Marco Antonio. Quiere que Marco Antonio sea reconocido como enemigo de Roma y que los ejércitos romanos causen su derrota y su ruina. Quiere restablecer la República. Quiere lo mismo que querían los que mataron a César, que era que las cosas volvieran a hacerse como se hacían antiguamente. Cicerón hizo todo lo que Octaviano podía esperar de él. Intensificó sus ataques contra Marco Antonio en el Senado, calificándole de burdo y tramposo, describiéndole como un monstruo, un enemigo de la República. En cambio, de su nuevo amigo Octaviano afirmaba que era el ejemplo más brillante de piedad tradicional entre nuestra juventud. Incluso les convenció para que le permitieran ingresar en el Senado, a pesar de que normalmente había que tener 30 años como mínimo para ser senador. Ejerciendo su enorme influencia en el Senado, Cicerón hunde a Antonio hasta que a este no le queda otra salida que liberar el dinero que César había dejado en herencia al prometedor joven. Ahora Octaviano ya disponía de efectivo y pensaba usarlo para enfrentarse a Marco Antonio. Es un momento decisivo, porque significa que ahora ya puede sumar gente a su causa, conceder favores, solucionar asuntos y, lo más importante, ya puede tener tropas a sueldo. No hay razón en el mundo para que uno esté dispuesto a luchar a las órdenes de un joven de 20 años si no es porque piensa que realmente tiene dinero para pagar a los soldados. Con el ejército privado de Octaviano entre bastidores, Cicerón continuó sus ataques contra Marco Antonio. Y en el año 43 a.C., por fin convenció al Senado de que le declarase enemigo público. Con este mandato y sabiendo que así elevaría su posición en Roma, Octaviano actuó encantado en representación del Senado. Tomó su nuevo ejército y marchó dispuesto a someter a Antonio. Roma estaba siendo arrastrada a una destructiva guerra civil. Aquí, en el Museo Ashmolean de Oxford, se conserva un importante alijo de armas del lugar de una batalla entre seguidores de Antonio y de Octaviano,
que nos permiten imaginarnos lo salvaje que tuvo que ser este conflicto civil. Estas cosas eran muy dañinas, ¿no? ¿Podría decirse que eran las balas de la antigüedad? Por supuesto que sí. Se metía en una onda de cuero como esta y le daban impulso girándola varias veces sobre la cabeza antes de lanzarla. Salía disparada a una velocidad tremenda. Cuando alcanzaba el objetivo, se hundía en la carne y atravesaba una armadura, como David contra Goliat, es lo mismo. Y llevaban inscripciones, ¿no? Así es. Algunas de estas se habrían lanzado con algo escrito. En esta concretamente vemos que pone Octavi y se refiere a Octaviano. Por el otro lado hay otra inscripción en latín, dice Felas, que es una palabra vulgar y muy obscena. Viene a decir, se la chupas a Octaviano. En esta época los insultos eran muy importantes, ¿no? Pensaban que cargaban el proyectil con una especie de fuerza mágica negativa. ¿Es así? Sí, y al ser artículos oficiales del ejército romano, eran insultos dirigidos a desmoralizar y hacer una mella profunda en el adversario. En la guerra civil entre Antonio y Octaviano, ninguno de los bandos era capaz de lograr una victoria decisiva. Para Octaviano, igualarse en el campo de batalla con un magistral general ya era en sí un gran logro. Pero el siguiente paso que dio fue el que, en mi opinión, demostró que aquel joven era sin duda un gran estratega. Había utilizado a Cicerón para llegar hasta ahí. Y ahora iba a utilizar a Antonio para continuar su escalada hacia el poder. En una asombrosa maniobra, propuso una alianza a su enemigo número 1. Su plan era tentar a Antonio y a su aliado más reciente, el general Lépido, con una idea revolucionaria. No sería la primera vez que unos adversarios se unen por un bien superior. Sobre todo cuando ese bien superior es vengar a César. Juntos nuestros enemigos son numerosos. Proponemos una solución. Entrégale la lista, Agripa. Hay 300 senadores señalados para morir en esta lista, junto con algunos de sus seguidores. Todo aquel que cuenta con los medios o es proclive a oponerse a nosotros en casa o en territorios lejanos. ¿Propones que los matemos a todos? Sí. Es factible. Con su muerte nos haríamos fácilmente con el control del Senado. ¿300 senadores? Si sumas los que les apoyarían, la lista podría incluir a miles. Antonio, podríamos quedarnos con todo el dinero y las tierras de los 300 cuando estén muertos. ¿Ves a mi amigo Cicerón en alguna parte de esa lista? Si hoy juras quedarte a mi lado en el futuro, puedes añadir cuantos nombres te parezca. Finalmente, Marco Antonio decidió apoyar el plan de Octaviano. Abajo, en el foro, se expusieron listas con los nombres de 2000 de los ciudadanos más prominentes de Roma, entre ellos la mitad de los miembros del Senado. Había comenzado una sanguinaria purga de la élite política de Roma. El hecho de que tu nombre estuviera en la lista significaba que se había puesto precio a tu cabeza. En el mundo antiguo, esta orden de captura y muerte de un ciudadano se llamaba proscripción. La proscripción era una maniobra para deshacerse de los enemigos, pero también para conseguir dinero. El dinero era imprescindible para sostener sus ejércitos, y la razón de que las proscripciones fueran tan eficaces era que cuando uno entregaba a alguien, recibía una parte de sus bienes. La consecuencia era que había personas que eran delatadas por miembros de su propia familia, y no solo esclavos como cabría esperar, sino parientes muy cercanos. Fueron momentos de un horror extraordinario. Las proscripciones alcanzaron el clímax con el ataque a Cicerón cuando intentaba huir a la desesperada, tras enterarse de que estaba en la lista. No hay nada apropiado en lo que estás haciendo, soldado. Pero procura darme muerte de forma apropiada. Esta traición revela el grado de crueldad de Octaviano. Las manos de Cicerón fueron expuestas en el foro y la cabeza se entregó como presente a Fulvia, la esposa de Marco Antonio. Cuentan que escupió en la cara y cortó la lengua del hombre que con tanta elocuencia había vilipendiado a su esposo.
Octaviano y Antonio ya tenían dinero suficiente para reclutar una gran fuerza de combate y aniquilar a sus últimos enemigos. Bruto y Casio, los cabecillas del asesinato de Julio César, habían huido a Grecia. Octaviano y Antonio los persiguieron hasta allí y acabaron con ellos en la trascendental batalla de Filipos. Octaviano y Antonio eran ya los hombres más poderosos de Roma. Y con un senado básicamente desdentado a su servicio, procedieron a repartirse el vasto imperio entre ambos. Al recibir los territorios de Italia y España, Octaviano había salido bastante beneficiado del acuerdo. Pero claramente la mejor parte se la había llevado Antonio, con las ricas provincias del este y la Galia en el oeste. Octaviano regresó a Roma, donde podía utilizar sus artes de manipulador político para empezar a debilitar cuanto antes las posiciones de su supuesto aliado. El gran general Antonio, por su parte, esperaba ganarse el favor del pueblo a base de nuevos triunfos militares, poniendo el objetivo en el este, pero necesitaba fondos para embarcarse en una nueva campaña. Antonio ya se había gastado gran parte de su fortuna, pero seguía teniendo un papel protagonista en la región con mucho dinero en efectivo. Sigo en pleno corazón de Roma. Pero esto de aquí es una prueba de lo que era entonces. Este extraordinario sepulcro del siglo I refleja el grado de obsesión de Roma con el antiguo Egipto. Perturbados por esta peligrosa cultura extranjera, los romanos idolatraban su exotismo y se dejaban seducir por su inmensa riqueza. Por tanto, tenía todo el sentido del mundo que Antonio fuera a Egipto a conseguir tropas y dinero para su nueva empresa. La entrada en esta historia de quien gobernaba Egipto iba a cambiar el equilibrio de poder. Antonio estaba a punto de enamorarse de una de las mujeres más impresionantes de la antigüedad. Marco Antonio pidió fondos para su nueva campaña militar a la reina de Egipto. Cleopatra, que había sido amante de Julio César, conocía bien el valor de una alianza con los que ejercían el poder en Roma. ¿Cuándo se van los guardias? Cuando yo se lo ordene. Pues hazlo. La paciencia es una virtud. Tengo otras muchas virtudes que seguro que te darán mayor satisfacción. El último hombre que demostró tales virtudes hizo muchas promesas. Y cuando consiguió lo que mi reina le había prometido, renegó de ella. Siéntate conmigo. Mis mejores promesas las hago en privado, pero las cumplo en público. Sabemos que tienes muchas deudas pendientes, que deseas que la reina solvente por ti. Puedo ofrecerte mucho más de lo que necesitas. Por muy dichosa que puedas hacerme, te aseguro que yo te haré más feliz a ti. Era el comienzo de un idilio excepcional. Y con Cleopatra, Antonio se aseguraba la alianza de alguien con riquezas y recursos suficientes para ayudarle a expandir el imperio. Pero Cleopatra quería algo a cambio. De su romance con Julio César había nacido un hijo y estaba decidida a que fuera reconocido como heredero de César. A fin de salirse con la suya, utilizó todo el sensual esplendor de Oriente, así como sus grandes encantos personales para deslumbrar a Antonio. Es evidente que era una mujer de un atractivo increíble, pero también muy inteligente e ingeniosa. Le encantaban las matemáticas y la filosofía y hablaba un gran número de idiomas. Antonio quedó cautivado casi al instante. Podría decirse que fue demasiado fácil. Juntos formaban una potente alianza personal y política. Antonio y Cleopatra se convirtieron en la pareja más poderosa de la antigüedad.
En Roma, la Alianza Oriental de Marco Antonio levantó una fuerte polémica y Octaviano decidió utilizarla a su favor. Desprestigiar a su enemigo era una táctica a la que recurría incansablemente hasta que un día le proporcionara la clave para hacer caer al único adversario que le quedaba. Para difundir sus mensajes políticos enfrentados, Antonio y Octaviano recurrieron a la herramienta de comunicación masiva más eficaz del momento: la moneda. Las monedas circulaban por todo el imperio, y en una época en la que el 90% de la población era analfabeta, las imágenes grabadas en ellas eran muy fáciles de comprender. Podría decirse que eran las redes sociales de la época. En esta moneda acuñada por Antonio, se hacía representar como el dios Dionisos o Baco, que era el dios del vino, la naturaleza y los placeres sensuales. En cambio, la moneda de Octaviano es mucho más seria y sobria. En el año 42 a.C., Octaviano había conseguido que su padre adoptivo, Julio César, fuera reconocido como un dios, y se propuso intentar sacarle el máximo partido. Aquí pone Divi F, Divi Filius Caesar. Filius significa hijo, por tanto, Octaviano está diciendo que es el hijo de César y también de un dios. En estas monedas vemos que ambos se representaban a sí mismos con una condición semidivina para legitimar su derecho a gobernar. Antonio como una especie de dios de tendencia oriental y Octaviano como el hijo de un Julio César divinizado. Octaviano fue tenaz en su explotación de la nueva alianza de Antonio con Oriente para abrir una brecha entre él y el pueblo romano que en otra época le había amado tanto. La conducta de Antonio estaba dando a Octaviano toda la munición que necesitaba. Desde que Antonio conoció a Cleopatra, los perjuicios para su reputación parecían importarle cada vez menos. De hecho, un autor antiguo describe su actitud hacia la reina egipcia como la de un adolescente obsesionado. Estaba esperando a que viniera Cleopatra, y como veía que tardaba, se volvía loco de impaciencia y se ponía a beber. Pero en medio de la borrachera, de repente se levantaba de un brinco y empezaba a buscar a su alrededor hasta que ella por fin llegaba a puerto. Con Antonio subyugado, Cleopatra supo conseguir lo que necesitaba para impulsar sus ambiciosos planes. Ella proporcionaba a su amante el dinero y las tropas que necesitaba para sus campañas militares a cambio de su lealtad a Egipto y a su hijo, fruto de su idilio con Julio César. He preparado dinero y soldados para que puedas disponer de ellos hoy mismo. El doble de lo que me pediste, la verdad. Puedo y deseo darte mucho más. Pero a cambio tengo que pedirte una cosa. Nómbrala. Lo que sea. Si está en mi poder, te la daré al instante, y si no lo está, se la arrebataré a quien quiera que la tenga y será para ti. Solo quiero lo que ya me has ofrecido. Pues ya es tuyo. Lo quiero por escrito. Declarando heredero legítimo del gobierno de Roma a Cesarión, el hijo de Cleopatra y Julio César, Antonio se enfrentaría directamente a la reclamación de poder de Octaviano. Esa era la estrategia de Antonio, pero su error fue acceder a poner sus intenciones por escrito. ¡Oídme todos! Tengo el honor de presentaros al legítimo heredero de Julio César. Sabemos que en el año 34 a.C., Marco Antonio lo plasmó todo en su testamento, aquel escandaloso documento que contribuiría a cambiar el destino de un imperio. Al parecer, los datos contenidos en el testamento permitían llegar a una conclusión impactante, que Antonio ya era más leal a Egipto que a Roma. Cesarión era el heredero legítimo de Roma. Tras su muerte, Antonio debía ser enterrado en Egipto junto a Cleopatra. Y lo peor de todo, si Antonio lograba la victoria contra Octaviano, Alejandría sería la capital de su imperio romano. Para los romanos, era algo terrible, puesto que ser romano siempre había tenido una fuerte vinculación al lugar.
Roma hizo posible el sentido de romanidad. El hecho de que Antonio se propusiera trasladar todo sin más a Alejandría era una negación de que ser romano fuera importante. Era traición. Al principio, el escandaloso contenido del testamento se mantuvo en secreto, pero sería pura dinamita en manos de Octaviano si alguna vez lo descubría. El documento se envió a Roma y se guardó aquí, en el Templo de las Vírgenes Vestales, en el corazón mismo del foro. A salvo, al menos en teoría, hasta el momento de la muerte de Marco Antonio. 2 años más tarde, 2 senadores leales a Antonio en Alejandría desertarían de su bando para unirse a Octaviano. Estos senadores revelaron la existencia del testamento y sus explosivos términos. Octaviano se apresuró a aprovechar la ocasión. Era su oportunidad para destruir al fin a su gran adversario. Alejandría nunca podrá ser Roma. No importa cuántos millones de egipcios quieran que lo sea, simplemente no puede. ¿Por qué iba Marco Antonio a insistir por escrito en ser enterrado allí? Titio, ¿haces el favor de comparar Alejandría con Roma? No puedo, son tan distintas como la noche y el día. Compara a Cesarión conmigo. El primero un bastardo, el segundo un dios. Cuando Octaviano mandó sus hombres a robar el testamento de Marco Antonio del Templo de las Vírgenes Vestales, puso en marcha su apuesta definitiva por el poder. Fue una estratagema política de primer orden. Robando el testamento de Marco Antonio, Octaviano había pisoteado costumbres romanas ancestrales. Y ahora se disponía a revelar su contenido, o al menos lo que él decía que era su contenido, al propio Senado. Era una apuesta arriesgada. Aquello podía destruir la reputación de Antonio, o volverse terriblemente en contra de Octaviano. El historiador griego Plutarco nos cuenta que aquel fatídico día Octaviano puso en peligro la reputación que tanto esfuerzo le había costado ganar leyendo el contenido del testamento robado ante el Senado. Yo, Marco Antonio, declaro que mi última voluntad es ser enterrado junto a mi único amor verdadero, Cleopatra, en la bella ciudad de Alejandría. Los rumores se confirman. Todos conocemos incontables ejemplos de las conquistas sexuales de Cleopatra. Las señales siempre han estado ahí, como en los cuentos infantiles, y Marco Antonio no es menos vulnerable. Compañeros senadores, con todo el pesar de mi corazón, hoy vengo a informaros de las dañinas intenciones de Marco Antonio. He aquí la prueba definitiva de que ha sido corrompido por la gran seductora de Egipto. Pero no penséis que está todo perdido. ¿Acaso no seguimos en pie? ¿Acaso no seguimos unidos? ¿Acaso no seguimos siendo Roma? Alejandría no será la nueva Roma, como el hijo de esa vil mujer no será el próximo César. Los romanos ya no tenían ninguna duda de la traición de Antonio. Era una apuesta política tremenda para Octaviano. Pero se nos dice que el Senado y el pueblo de Roma estaban tan conmocionados, tan indignados por lo que habían sabido del testamento de Antonio, que la mala acción del propio Octaviano se había quedado en algo insignificante. La estratagema de leer el testamento ante el Senado había surtido efecto, le brindó todo su apoyo. Octaviano supo que era su oportunidad de gobernar en solitario. Se aseguró de que Antonio fuera relevado de todos sus cargos políticos y después presionó a favor de declarar la guerra a Egipto y a su reina Cleopatra. Octaviano demuestra una perspicacia política asombrosa cuando decide hacer público un testamento que toca la fibra racista y sexista de la sociedad romana. De manera que ya tenemos una guerra civil, pero una guerra construida por Octaviano, como la lucha de Occidente contra Oriente, del hombre contra la mujer, de la libertad contra la esclavitud. Antonio y Octaviano iban a enfrentarse en una pugna final, la batalla más decisiva de la historia de Roma. En el año 31 a.C., a las afueras de Accio, en Grecia, Octaviano se enfrentó por última vez a Marco Antonio en una de las batallas navales más importantes de la historia de Roma.
Pero por motivos que aún se desconocen, Marco Antonio huyó con su amante Cleopatra y sus fuerzas conjuntas, aún en plena batalla. Se retiraron a Alejandría, asediados por las fuerzas de Octaviano. Antonio prefirió morir a ser capturado con vida. Cleopatra, ya sin su amante y temiendo ser capturada, siguió sus pasos y se suicidó. No era esto lo que quería. Antonio y yo deberíamos estar aquí juntos, formábamos un equipo. Mis mejores días fueron aquellos en los que estuvo a mi lado. Luchamos juntos por Roma. Hicimos planes. Si hubiera dependido de mí, ahora estaría aquí proclamando la muerte de una puta que quiso pasar por reina. ¿Qué te parece? Perfecto. Muy convincente. ¿Es él? ¿Es Cesarión? Finalmente, tras capturar al hijo de César y Cleopatra, acabó con la última amenaza para su régimen. Tú eres el único y auténtico heredero de Roma. Todos los que se habían interpuesto entre Octaviano y el poder supremo habían sido eliminados. La mitad de los senadores de Roma, los asesinos de César, el hijo de Cleopatra, heredero biológico de César, y por último, el único hombre que aún tenía el poder suficiente para desafiarle, Marco Antonio. La República estaba acabada sin remedio y el Senado al completo no podía hacer otra cosa que inclinarse ante la voluntad de Octaviano y concederle el título de princeps. Oficialmente significaba ser el primer ciudadano de Roma, pero en la práctica permitió, al que antaño fuera un jovencito nervioso, gobernar Roma con carácter absoluto, como su primer emperador. Para el pueblo de Roma, a la larga supondría la añoranza de la paz y el orden. Tras un decenio de guerra civil y derramamiento de sangre, la gente debía de estar agotada, desesperada por vivir en paz. Seguramente la propuesta de un líder fuerte que parecía ofrecer una unión sin fisuras les pareció increíblemente atractiva. En el año 27 a.C., el Senado concedió a Octaviano un nuevo título. A partir de ese momento se llamaría Augusto, el Venerado. La República había dejado de existir oficialmente. Había nacido el Imperio. Augusto se puso de inmediato a la tarea de asegurar que su imagen estuviera a la altura de su nuevo título. En la República, el arte romano era famoso por el realismo de sus retratos, como este busto de Augusto cuando todavía era conocido como Octaviano, pero él rompió con esa tradición. Aquí ya lo vemos inmortalizado, en una especie de imagen filtrada de la eterna juventud, el vigor y la piedad. Y desde luego no se cortó en vender esa imagen. De hecho, existen más retratos de Augusto que de cualquier otro gobernante romano. Empezando por su nuevo nombre, Augusto estaba relanzando su marca a lo grande. Y nada podía representarla mejor que el Ara Pacis, el impresionante altar que encargó tallar en el año 13 a.C. en honor a Pax, la diosa romana de la paz. Ese es Augusto, o al menos lo que queda de él, y va delante de una solemne procesión de sacerdotes. Debajo está su familia. Estos son sus hijos y nietos. Lo más interesante es que aquí se haya prescindido del uniforme militar. Todos van con toga, un sencillo velo y la corona de laurel en el pelo. Esta imagen de Augusto como hombre piadoso del pueblo, celebrando años de paz, inundaría el arte de toda Roma y de todo el imperio en expansión. Fue una estrategia de relaciones públicas muy inteligente y un factor determinante de su éxito. En el año 8 a.C., el Senado llegó a dedicarle el 8º mes del año, llamándolo agosto. 2000 años más tarde, seguimos descubriendo otros caminos del régimen de Augusto para proyectar
su larga sombra. Este inmenso obelisco de granito rojo fue traído desde Egipto hasta Roma por Augusto para conmemorar su destrucción de la patria de Cleopatra. Pero no era solo un monumento a aquel triunfo. Había algo más. La sombra que proyectaba originalmente el obelisco medía 160 metros de largo y llegaba hasta el altar de la paz. Recientes e innovadoras investigaciones con programas informáticos de la NASA nos dicen que esto solo ocurría en determinados días señalados del año. De esta manera, Augusto tomó el control del calendario romano, el control del tiempo mismo. En esta inscripción de aquí, además, Augusto dice bien claro lo mucho que los romanos tienen que agradecerle. Es un homenaje a su condición de Pontifex Maximus, como sumo sacerdote, como conquistador de Egipto y como Divi Filius, el hijo de un dios. Para mí, este obelisco es una representación de la ambición desmedida de Augusto. Un recordatorio de hasta dónde puedes llegar forzando los límites de un sistema y diciendo al mundo que tiene suerte de que tú estés al mando. Augusto ejerció el poder durante 44 años en el primer régimen imperial de la historia de Roma y el más largo. Embelleció la ciudad, forjando la imagen de Roma que aún reconocemos en la actualidad. Augusto murió pacíficamente a la edad de 77 años en su villa situada en la campiña de Nola. Tal vez, solo tal vez, entre los muros de la villa descubierta en las colinas del monte Vesubio. Como Octaviano, había sido un político despiadado y, en mi opinión, había dado su golpe maestro aquel día del año 32 a.C., al robar el testamento de Marco Antonio de un templo en el centro de la ciudad y dar a conocer su contenido al pueblo de Roma, asegurándose el triunfo y la ruina de Antonio. Como emperador Augusto, sentó las bases de un modelo de éxito imperial. Las conquistas militares, los monumentos espectaculares, la promoción masiva y el control descarado y meticuloso de la imagen. Atrás quedaban los honestos ideales de la República. Había nacido un nuevo imperio, imponente y deslumbrante. En el siguiente episodio, el Imperio de Roma llega a las costas británicas. Esta tierra ahora pertenece a Roma. No, no. Un día en el que su avaricia y crueldad prenden la mecha de una devastadora sublevación. Es lo único que queda de la 9ª Legión. Y da origen a una leyenda. Boudica.